muchos temas. En realidad faltan muchos temas. Pero en general todo eso que falta no se da. Así que bueno, si lo que vimos fue 20 de reemplazo, incobrables, bienes de cambio y vieron ajuste por inflación. Ah, y en horarios. Sí, así es. Bueno, Profe, si después puedes explicar mejor lo del ajuste por inflación, porque no, por ejemplo, la última clase que dieron los profes, no la entendí. Por ejemplo, en uno era un bien de uso, y en vez de ponerlo en bienes amortizables, lo pusieron en inmuebles y obra de inmuebles. Son dos cosas diferentes, porque son dos cosas diferentes. ¿qué hicieron? ¿Un ejercicio o es algo que... Sí, un ejercicio, el ejercicio 42. Bueno, lo que pasa es que ajuste por inflación tiene su che, como siempre, este coso va a terminar el año y no voy a saber cómo se usa. Este, es decir, ¿cuál es el punto en concreto? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que No, básicamente era sobre ese punto, creo que era el caso punto 2. Pues no encuentro, lo anoté en el cuaderno, no lo encuentro ahora. En el caso punto 2, cabía que era una maquinaria, y como eso, en el artículo 106, te lo dice que lo debemos de traer del total activo del balance anterior al que estoy tratando de cerrar del ejercicio. Y yo para mí lo pondría en bien amortizable. Bienes amortizables que en inmueble. Un inmueble, o inmueble no es una maquinaria. bueno, pero creo que lo que puso es lo puso en un renglón dos cosas juntas. Pero si querés, profe, vemos todos Es el vemos punto los uno. otros temas y después hablamos del ajuste por inflación. No, como quiera, es lo mismo. No hay orden. Es el punto uno es el ejercicio 40. Dos. Bueno, el que está subido acá. Yo lo estoy viendo de acá. ¿No? Que dice total de activo 4.339.100 y después dice menos activo no computable. ¿Estamos? Eso es. Sí, sí. Inciso 1, inmuebles y obras sobre inmuebles. Y ahí está descontado 2.456.300. ¿Estamos? Mm.
Ahora, lo que no tengo acá es el enunciado para saber qué es eso. ¿Cómo dice? Porque, según entendí, es como una obra. ¿Me explico? No, yo ahí no lo entendí. A ver qué busco el ejercicio. El 40. ¿Está en la guía? Sí, lo tenés, yo tengo la guía. La profe la pasó. El 40. El 40 es, ¿no? Sí. No. 42. Ah, bueno, pero 42. Ese digo, ¿está? Sí. Eh, descuenta directamente todo el importe. 2.436.4.536. 2.456.300, que es el total de la cuenta de bienes de uso. Y no veo que haya ningún detalle de lo que compone la cuenta bienes de uso. ¿Estamos? Es eso, ¿no? Como no me decir, salvo que en algún lugar lo diga, pero creo que no lo dice. Acá está, profe. Si te fijas en el estado, o sea, no tiene una consigna ahí de nota. Si no Dice, aparece, viene de dice, uso 2.456.300. Eso era. bueno, no tiene Fracaso ningún, 1. no tiene ningún detalle. Eh, bueno, si no tiene ningún detalle es un problema. Eh, porque, bueno, a ver, cual- la realidad es que sí, está puesto en una línea genérica, pero ¿cuál es digamos, cómo funciona el ajuste por inflación? Vieron que el activo y el pasivo tienen dos métodos distintos. El activo parte de un total y resta, va restando todos los puntos, que son como 20, que tiene la ley. Que en definitiva, ¿qué es lo que queda? Queda el capital monetario, en definitiva, porque queda caja, queda en créditos, queda efectivamente aquello que es, digamos, líquido. Por eso ahí se resta todo lo que viene de uso, eh, acciones y cuotapartes en participación, eh, bienes muebles amortizables y no amortizables, que también son bienes de uso, créditos que congelan seña, etcétera, etcétera, etcétera. Gasto de intangibles.
Es decir, ¿qué es lo que queda? Cuando ustedes restan todo eso, en definitiva, lo que queda es el capital, el activo líquido, que en definitiva es el que está expuesto a la inflación. Por eso hace todo esto la ley. Porque, como les dije de entrada, el ajuste por inflación impositivo no tiene nada que ver con el contable, en tanto que el contable es una reexpresión de los estados contables. Reexpresa todo, por eso en el contable se reexpresa el saldo de bienes de uso, por ejemplo. Y en el contable se depura los resultados por tenencia, donde sacan después la diferencia, por ejemplo, la diferencia de cambio real y el APORI que tiene eso, etcétera. Pero en definitiva, aunque nunca da lo mismo, porque no es lo mismo, también en el contable, la reexpresión, en el fondo, lo que tiene como propósito es depurar el capital líquido. Por eso, en definitiva, una forma de comprobar el ajuste por inflación es después multiplicar el índice por el activo corriente, como se le llama, ¿no? Menos el pasivo corriente. Pero bueno, en el impositivo es distinto, primero porque vieron que fuimos viendo diversas partidas que a lo largo de los temas te dicen ajustado o actualizado. Entonces, todo eso que se fue viendo son cosas que tocan el resultado. De hecho, están actualizados dentro del resultado. Como por ejemplo, la amortización, cuando te dice actualice, que puedes actualizar la amortización. O los de bienes de cambio, que vieron que de todo modo el índice es 1. Pero es 1 porque, no porque no se ajuste, sino porque no está incluido en el artículo que ajusta. Ahí no se sabe si se olvidaron o fue a propósito. Lo más probable es que haya sido a propósito, deliberado. Nadie se olvida cuando, y si se olvidan cuando se hace una ley, alguien lo corrige antes. Es decir, por eso es por 1, que por supuesto tiene el efecto de subvaluar el costo, con lo cual la ganancia es mayor, ¿no? Porque la existencia inicial es por 1. Entonces, después, todo lo que queda, en definitiva, es lo líquido. Entonces, la ley tiene dos sistemas distintos, porque el artículo 106, para el activo te dice salir del activo total y restar. Y después para el pasivo te dice sumar, porque te dice el pasivo es las deudas, esto y esto. En definitiva, como sea, lo que te va a quedar es la parte líquida, líquida al inicio, porque estos son los saldos al inicio. Entonces, como ahí no tenés información, sí, si lo pones en la línea de inmuebles y obras en curso, o lo pones en la línea de bien mueble amortizable, o lo pones en la línea de bien mueble no amortizable, es casi que lo mismo. Es lo mismo. En caso de bien mueble no amortizable, no. Pero porque yo pregunto, ¿no? Pregunto. ¿Qué es un bien mueble no amortizable? ¿Qué es? Un ejemplo, ¿qué es?
Es difícil, ¿no? Porque ¿qué es un bien mueble no amortizable? Puede ser un yate. Bueno, exactamente. Ahora, un yate, un cuadro. Ahora, ¿qué tiene que ver un yate con una... bueno, saquemos que sea una empresa de naviera. ¿Qué tiene que ver un yate o un cuadro de Picasso con la actividad económica? No tiene relación. Bueno, como no tiene relación, en definitiva, eso es algo como si fuera liquidez congelada. Porque si una empresa compra un cuadro de Picasso para ponerlo en la oficina del gerente, del director, sí es un bien mueble, pero en realidad es liquidez congelada. Porque, bueno, está ahí. Después lo puede vender y pasó sin pena ni gloria por la actividad de la empresa. ¿Por qué entonces estaría en el balance? Bueno, porque una empresa tiene que contabilizar la operación que haga. Si compra un cuadro, salió dinero contra algo. Y bueno, compró un cuadro y lo puso ahí. Pero en definitiva, a mí no se me ocurre que haya un bien mueble que no amortizable, porque no existe un bien mueble no amortizable teniendo en cuenta la actividad de la compañía. Por eso es que después esto a veces provoca problemas, que lo que se resta o lo que se toca en el dinámico es si el bien mueble es no amortizable, porque lo que es amortizable fue a parar al resultado vía permitido el ajuste en la amortización. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, acá da lo mismo donde lo pones realmente, porque no tenés ninguna información. Entonces lo más fácil es la poner en el primer renglón. Ahora, si lo hubiesen puesto en el 1, el 2, el 3 o en el 4, es lo mismo. Va a tener el mismo efecto porque resta el activo total aquello que no es líquido. Si ustedes miran, los ítems son 16, todo lo que resta son partidas no monetarias. En definitiva, queda caja, crédito por ventas, eh, créditos varios, créditos fiscales, etcétera, etcétera, y listo. Y después, en el pasivo, dice que se entiende por pasivo las deudas, y acá siempre lo que se ajusta es, porque dice las deudas, y dice entre paréntesis, las provisiones y previsiones a consignar serán las admitidas por la ley. Es decir, si ustedes ven, ahí se ajusta o no se tiene en cuenta si tengo una provisión de mantenimiento y esa provisión de mantenimiento, que en principio es una deuda común y corriente o un pasivo común y corriente, y debería tener en cuenta, si yo no puedo, bueno, por supuesto la contraparte de esa cuenta es un resultado. Si yo a ese resultado no lo pude computar porque esa provisión no está paga antes de presentar la declaración jurada, bueno, esa provisión entonces no es monetaria. Es decir, por eso ahí ustedes van a ver generalmente que los ejercicios ajustan provisiones de gratificaciones, bueno, de impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias no es deducible de sí mismo. Es decir, se consideran las provisiones y previsiones que son deducibles por la ley. La contraparte de eso
que la contraparte de esa cuenta es deducible por ley. ¿Estamos? Sí. Todo eso para determinar el capital expuesto, que en definitiva es una especie de, entre comillas, activo corriente menos pasivo corriente. No estrictamente por la cuestión esta de que el pasivo, no todo el pasivo puede ser admitido ahí. Esa es la parte del estático, que es la que generalmente se toma. ¿Por qué? Bueno, para el dinámico, ¿por qué? Porque la información va a estar. Ahora, el dinámico no es que no se tome, sino que generalmente se dan 2 o 3 movimientos, porque para hacer el dinámico hay que tener muchísima información. Hay que tener información de en qué mes sucedió determinadas cosas eh, que modifican ese capital al inicio. Porque lo que hace el dinámico es modificar ese capital al inicio, como lo hace obviamente en algún momento del mes entre el inicio y el cierre, del ejercicio, digo, entre el inicio y el cierre, inevitablemente no es lo mismo 12 meses que 8. Bueno, salvo que la inflación sea cero. Con lo cual, esto no tendría sentido, por eso esto estuvo suspendido durante 25 años, desde el 93 hasta el 2018. Sí, 25 años. Bueno, no, lo que pasa es que, claro, en la última década hubo inflación, pero la FIP hacía de cuenta que no había, por eso no se hacía el ajuste por inflación. Que de todos modos, el ajuste por inflación hay que ver cómo da. Uno tendería a pensar que, 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 que da positivo, es decir, que da favorable al contribuyente. Pero eso hay que verlo. Si la empresa está endeudada, es decir, básicamente, si no tenés liquidez, bueno, hay que ver si te da positivo. Es un arma de doble filo, que es lo mismo que, digamos, para muchos es más fácil pensarlo desde el punto de vista de los ajustes contables. Cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente, en vez de tener pérdida, tenés ganancia por la inflación. En vez de tener, en vez de tener pérdida, en vez de tener ganancia, en vez de tener pérdida, tenés ganancia. Bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Pero bueno, eso es otra cosa que no viene al caso. No sé si se aclaró. Porque sé que, digamos, esto aparece una vez, así como algo, y el artículo es largo, pero en definitiva no hay mucho misterio. En definitiva, si ustedes se fijan, lo que toca es la parte líquida. Es decir, lo que pretende dejar expuesto a la inflación es la parte líquida. Y lo hace de un método, como siempre tiene la ley, un poco extraño, que es casi como a la inversa. Salvo ahí en el pasivo cuando te dice sumá, sumá y sumá. Porque en el activo podrían haber dicho lo mismo. Sumá. No agarrar el activo y restar todo. ¿Se entiende? Sí, profe. Fuera de eso, no se olviden acá, el estático y el dinámico se exponen por separado y se suman. Se suman algebraicamente, así que puede dar uno positivo y uno negativo. Puede ser cero la suma algebraica.
no se olviden que se computa un sexto. Algo verdaderamente disparatado. Y si el ajuste por inflación y positivo es positivo, va a columna 2 y negativo columna 1. Es negativo para la FIP y positivo para la FIP. Así que si es positivo para la FIP, es más ganancia. Va a la columna 2. Y se pone un sexto. Los otros 5 sextos quedan para los años siguientes y si le dan el dato de que el año pasado hubo tal ajuste, hay que computar un sexto este año. Era un tercio. Y un tercio en el 2019 y un sexto el año pasado. Así que puede ser que sea un noveno o un centésimo. Para eso no lo hagas. Es decir, no tiene ningún sentido. Ningún sentido este prorrateo de un... En el 2025 voy a imputar un sexto del ajuste por inflación del 2020. Que carece de cualquier sentido. Lo más probable es que en el 2025 no. Esto se entendió, digamos, en el parcial siempre aparece, como aparece el balance, el patrimonio de inicio, bueno, siempre aparece el patrimonio de cierre, aparece también el patrimonio del inicio, y ahí hay que calcular el estático, y aparece el índice. Y después habrá algún otro movimiento, generalmente algún retiro, honorarios que superen el tope, una compra de un bien de uso, ese tipo de cosas. Va la compra, no la venta. ¿Por qué no va la venta? Porque la venta tuvo un resultado. De hecho, habíamos visto venta y reemplazo. Al tener un resultado, nuevamente es algo que ya de alguna forma estuvo computado en las columnas 1 y 2. Ya tocó el resultado. Si va, bueno, no, claro, va, es decir, iba a decir el bien mueble no amortizable. Pero claro, si yo lo compré, lo mismo. Yo compré un bien que no es bien de cambio. ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Algo más? Y por mi parte no, si quieres repasar los otros temas, no hay problema. Para hacer una síntesis de los otros temas, podríamos decir, por ejemplo, la venta y reemplazo,
Lo de la venta de reemplazo, el único requisito que se debe cumplir es que se cumpla el año calendario, o sea, los 12 meses entre la operación de venta y de compra. No importa el orden. O sea, puede ser venta y compra o compra o venta primero. Y en diferentes ejercicios fiscales, que se va al ejercicio que se produzca la venta, se produce el reintegro de la amortización. Y lo que va a hacer a la utilidad obtenida del precio de venta menos el valor residual, que lo conocemos como costo computable, esa utilidad afectada, se la vas a afectar al costo de adquisición del nuevo bien o inmueble. En el caso que sea un inmueble, o puede ser adquirir un terreno para posterior construcción, en ese momento, dentro de esos años, debe comenzar el periodo de iniciación. Y ese periodo de iniciación va a tener un plazo de 4 años. ¿Qué plazo de 4 años? Cuando vos adquirís un terreno y va a su posterior construcción. En la Sí, ley lo decía. sí. Y en el inmueble, además, tiene que haber estado los últimos 2 años afectado a la actividad. Así es. Y Y vos además, tenés que finalizarse bien. y además hay que hacer el coeficiente de reinversión. Sí, sí. Bien, correcto. Luego el otro tema que le seguía, que era previsión para deuda incobrable, creo que vimos después de honorario. En la previsión honorario debemos dar de baja la utilidad, hay que dar de baja la previsión de deuda incobrable contable, que siempre va a ser diferente a la impositiva y depende impositivamente. Se puede optar por reconocer la pérdida o ganancia, o sea, los deudas incobrables reales, o dar de alta una previsión de deuda incobrable impositiva. Acá es un promedio simple que agarra los deudores incobrables reales al inicio sobre de los 3 ejercicios anteriores sobre los deudores por venta al inicio. Y eso te da un promedio que lo debemos aplicar y eso va en columna 1. No te lo vas a anular en columna 2. Y después están los 6 indicios o después están los de menor envergadura que no deben superar los 45.000 pesos. Debe tener una morosidad de 180 días a partir de su vencimiento. El acreedor, o sea, el contribuyente debe notificar al deudor para el cobro del mismo y le debe cortar al servicio, salvo agua potable y cloaca, la prestación mínima o no sigue operando con el deudor. Básicamente, hace una síntesis del tema. Bien. Podemos tomar oral. Es una buena idea. Sí. Y Sí. después, y después está el tema de los honorarios, que básicamente están los honorarios síndico, director, miembro del Consejo de Vigilancia y de otras distribuciones, que eso por artículo 91 serán deducibles, pero el 5 no tendría un tope, entonces va antes del subtotal y lo otro se le aplicaría el tope, que es el tope de 25 de utilidad contable y
y el tope individual, o sea, los 12.500 por la asignatura. Y se van a reconocer en el ejercicio en el momento que serán asignados. Está bien. La fórmula es 0,25 por la tasa societaria si es 30%. Si es 30%, 30% por 25, eso va a estar, creo que multiplicando por la utilidad impositiva. Sí, sí, la utilidad impositiva. Dividido de para abajo, lo que te da esa multiplicación, hace 1 menos lo multiplicado y te da la parte de abajo. Que es 35, 30, 30. En 2017 era 35%. Después de 2017 a 2020, 30%. Y 2021, ahí está en duda porque ya hay una escala progresiva. Y yo voy a sostener que depende de la escala que voy a tener, la aplico el 25, 30 o 35. Porque todavía sí. no, en la ley no le indica. No, la ley no lo va a indicar igual. Por eso voy a utilizar razonamiento de la tasa societaria que va a tener la sociedad. Con eso voy a reconocer el ajuste. No, con eso voy a aplicar esa tasa. Sí. Y después otro tema no vimos, creo. Después toda parte integrales. Y no, vimos, no, venta y reemplazo. Porque después viene de cambio, contablemente a su valor de posición va a estar en cambio positivamente al costo de el costo de la última compra. Yo después lo mandé lo de viene de cambio. ¿Lo vieron, no? Sí, si viene de cambio, sí. Vimos viene de cambio también. Sí, pero digo que mandé la resolución. Sí. Eh, Sí, que la mercado de reventa, eh, o sea, lo que va a diferir generalmente puede ser la existencia inicial o la existencia final. Y la diferencia la vas a reconocer con la fórmula de costo de mercadería vendida. sí, en definitiva siempre sucede eso. Lo que habría que ver es que Es no, saber cómo evaluarla. claro, ¿Qué tal la porque banca de reventa, materia prima, productos en proceso? No, productos en proceso no. Y materiales, esa última compra, la compra de los últimos 2 meses antes del cierre de ejercicio sin coeficiente de inflación. Si en esos 2 últimos meses antes del ejercicio, antes del ejercicio no hay, y si hubo en el ejercicio, le aplico el coeficiente de inflación, el IPC, que es, sí, que es 1, que vos dijiste. sí es uno. Y Es luego, uno, es uno porque no está en el artículo 93. Si está en el artículo 93, dice que las actualizaciones previstas en tal artículos, tal y tal, bueno, ese tal y tal no incluye a los de bienes de cambio. Entonces, si no los incluye, simplemente es uno. Es decir, el artículo de bienes de cambio dice que lo ajustes. Y el artículo 93, que introduce el ajuste, o que introduce el índice que hay que usar para ajustar, no incluye el artículo de bienes de cambio. Es decir, entonces uno. Ahora, conceptualmente se ajusta. Matemáticamente se ajusta por uno. Se bien. puede modificar el artículo 93 de modo tal que lo incluyan.
Es simple. Tal vez alguna vez se haga. Y luego están los productos elaborados, que en los productos elaborados puede ser con sistema de costo, que hay que imputar el costo, mano de obra, materia prima y materiales. Lo que no son los intereses de los o sea, de lo que invierten, de los dueños o propietarios de la sociedad. Eso es no deducible. Y después, Sí, no solo eso, tampoco eso está contabilizado en ningún lado, ¿no? así es. Y luego están los de sistema de costo, que es a la venta, la venta efectuada en los últimos meses, y ahí no le aplico el COPE antes del ejercicio, estoy tratando. Si no hubo, pero hubo en el ejercicio, pero no hubo en los 2 meses anteriores, se le aplica el coeficiente de inflación 1. Conceptualmente va a estar ajustado. Y si no hubo en el ejercicio, agarramos la de existencia inicial. Y después otra cosa creo que no. También que después del artículo 60 lo podemos comparar con el valor plaza. Esa evaluación que vamos a hacer lo podemos comparar con el valor plaza y agarrar el menor. Claro. Puedes agarrar el menor. Puedes agarrar el menor o dejar el valor plaza. Eh, este, que no tiene problema porque al ser mayor, el costo es menor. Lo que pasa es que eso te ahorra hacer todo. Vos decís, bueno, eh, es como que evaluás impositivamente al mismo criterio contable. Se supone que el valor plaza es el valor corriente y el criterio contable es con valores corrientes. Pero bueno, sí, es así. Se supone que si haces todo eso, tomás el menor. Y sí, siempre resulta, finalmente, como fuera, porque todo eso es el método para calcular la existencia, en definitiva, lo que se va a reflejar es cómo impacta esa distinta evaluación en el resultado, en la columna 1 en la columna 2. Que el problema viene por las existencias, porque las Sí, compras, sí, porque la columna 1 te va a incrementar la ganancia, columna 2 y columna 1 te va a restar la ganancia. Va claro, a traer. pero digo que eh, todo el problema de bienes de cambio está en el stock. Por eso lo que propone, lo que busca esto es cómo se evalúa el stock. Porque si yo no tengo stock, bueno, en definitiva, todo lo que compré es gasto, ¿no? Así es. Y Por eso la las clave compras, es, y la clave es reconocer si es deducible o no. Y si es deducible, si está en la contabilidad, no sé nada. Pero si es deducible y no está en la contabilidad, lo debemos ajustar. Si hay algo no deducible contablemente, impositivamente lo debemos eliminar. Si el resultado es positivo, contablemente lo elimina columna 1. Si el resultado es negativo, lo eliminan columna 2. Después otra cosa claro, no vimos. no, Después de todo ejercicios integrales, que en los bienes de uso te va a diferir en las amortizaciones, porque contablemente hay más, además del método lineal, hay otros métodos para amortizarlo, entre ellos kilómetros recorridos, todo eso.
unidad a producir, impositivamente solo te permite el método lineal. Sí, salvo que yo demuestre que puedo usar otro método. Sí, hay que notificar a la FI previamente, como también las provisiones de deudores incobrables, dar de alta. Impositivamente hay que notificarla. También la opción de 20 reemplazos hay que notificarla previamente. Exactamente. Una duda que tengo son los dividendos. Eso es lo que no entiendo. Si yo tengo una dividenda, yo soy accionista, esta sociedad invirtió en un paquete accionario de otra sociedad anónima. Eso es no deducible o si es deducible. El dividendo, cuando acá una empresa cobra otros dividendos de otra empresa, eso va en la columna 1. Si es que estaba incluido en el cuadro de resultados, si no, no va a ningún lado. Es decir, que no es deducible. No entiendo bien qué quiere decir con si no es deducible. O sea que impositivamente no lo tenía que reconocer. Claro, exactamente. Eso sí. O sea, todo lo dividendos que reciba la sociedad, impositivamente no lo tenemos que reconocer. No, porque lo que se reconoce es el PPP, la diferencia de evaluación devengada o por la tenencia. Gracias a eso era la duda. Después el tema de las gratificaciones del personal, si fueron abonadas antes del cierre de ejercicio, o sea, el vencimiento, que son al cierre de ejercicio 5 meses y 15 días más, y si fueron pagadas, es deducible. Pero Sí, si no fueron, ese criterio rige para todas las provisiones. Gratificación, mantenimiento, reforma, para cualquier provisión de ese tipo, rige el criterio de estar abonadas antes del vencimiento de la declaración jurada. Excepto, no incluye ahí, las provisiones por ley. Es decir, si hay provisión SAC. Primero habría que ver si dan los tiempos para que no esté paga, no se me ocurre. Si cierra en octubre, bueno, no sé. De todos modos, si no están pagas, igual son deducibles, porque esas son por ley. Es obligatorio hacerlo. No es que hago la provisión SAC o la provisión vacaciones por una decisión propia. En cambio, una gratificación es una decisión propia. No hay ninguna ley que me obligue a dar una gratificación. Bueno, si hay un convenio, bueno, ahí habría que ver. Pero se entiende el criterio, ¿no? sí. Porque no es exigible. La realidad es que ese pasivo, el criterio es que el pasivo ese no es exigible. En cambio, la provisión de vacaciones o la provisión SAC es exigible. ¿Está? Si la provisión de mantenimiento está fundada en un contrato, y bueno, ahí también va a ser deducible, porque el contrato es exigible. Lo que busca la ley es que no sea deducible aquellas artilugios contables. No estoy diciendo que estén prohibidos, digamos, las normas contables las aceptan, se pueden hacer. Y se hacen, por muchas razones, aunque el efecto de eso real no es neutro, es decir, baja la ganancia que es potencialmente distribuible en dividendos.
Ahora, ¿por qué algunas veces las empresas hacen eso? Bueno, por muchas razones internas lo pueden hacer. Porque por alguna razón quieren mostrar un resultado menor. Bueno, no hay problema. La cuestión es que para que sea deducible tiene que estar pago. Mientras, repito, no sea obligatorio por ley o que no sea un pasivo exigible. Y luego otro tema no hubo. Después de descuentos integrales. Después está las No, ventas y las bonificaciones son deducibles y son efectivamente hechas, digamos, ahí no hay pero las provisión. provisiones de bonificaciones, eso es impositivamente no lo reconoce. Las bonificaciones reales sí se pueden reconocer. Exactamente. No, y no hay más. No hay más Pero después el ajuste cosas. por inflación lo explicaste ya. Que hay que agarrar el balance al inicio del ejercicio que estamos cerrando, al activo computable, eliminarle todo aquello que son partidas no monetarias, básicamente. Luego el pasivo computable, y la diferencia entre el activo y pasivo computable te va a indicar si es un ajuste, el ajuste por inflación impositivo estático es positivo o negativo. Es negativo cuando el activo expuesto es mayor al pasivo expuesto. Y al revés, o sea, si el pasivo expuesto es superior al activo expuesto, es positivo. Y después el otro ajuste dinámico, todo lo que No, tiene que para, ver la ley, ¿cómo, y no, para, ¿cómo dijiste? Si el que activo mayor al pasivo, es negativo. si el activo es mayor si el activo es mayor al pasivo, es pérdida. Está bien. Y viceversa Sí, después. Viceversa, sí. al revés sería cosa. Y después en el dinámico, básicamente, lo que tiene el artículo 156, que van todas las compras y en algunos conceptos de resultados no trascendidos a terceros. Y luego tenés el del ajuste dinámico, sumás ambos y te va a indicar si lo tenés que sumar, ambos ajustes, tanto dinámico y estático, y te da positivo o negativo. Te va a indicar y ahí lo vas a colocar después en la columna el un sexto. Pues se Exacto. difiere el reconocimiento en 6 ejercicios fiscales. Exacto. Después otra cosa no vimos, o sea, todo lo que leí fue eso y lo que ahora es eso. Sí, leo una cosita. En el ejercicio este de evaluación de bienes de cambio, el hecho de que tener un menor volumen no habitual de las compras, por ejemplo, en el punto B, mercadería de reventa de neumáticos, donde una compra fue en 150 unidades y la otra en 2100. A simple vista, nosotros, en base a esto, solamente la diferencia numérica, decimos que es una operación de compra normal, por eso no la tomamos en cuenta al 150. Sí, lo que ocurre es que, por supuesto, puede ser subjetivo el tema. Si vos, creo que era el ejercicio daba como 5 o 6 compras, ¿no? Si todas las compras son 2000, 2000, 2000, 2000 y aparece Sí, sí, sí. una de 15, bueno, esa de 15 Sí, no la tomás, porque se supone que vino sí, 2000, 2100, 2000, 150, después sigue 2000, 2200. Bueno, sí. entonces uno puede decir, mira, esta no la tomo. Ahora, si es 2000, 2000, 2000 y viene una de 1700, y bueno, ahí más que ahí tanto el volumen hay que ver como el precio.
Porque acá acá el precio igual es casi el mismo. Entonces, sí, obviamente, esas cosas son polémicas. Sí, llamativas son. Sí. No, bueno, comercialmente puede suceder, digamos. En determinado momento te quedaste sin insumo y compras una partida pequeña, entonces te la cobran más cara. X, puede pasar. O no te hacen, o siempre te hacían descuento y no te lo hacen, qué sé yo. 1000 factores que hagan que comercialmente comprar poco volumen sea más caro. Voy al hecho de decir, mira, yo esta la elimino porque tiene poco volumen, como todo, cuando vos lo podés hacer porque la declaración jurada la haces autónomamente. El tema en todas esas cosas es cuando la FIP te pide información sobre lo que pusiste en la declaración jurada. Claro. Y ahí, como todo, si uno puede demostrarlo, no hay ningún problema. Si uno no puede demostrar, lo que sucede es que la FIP te lo impugna y tenés que rectificar. Está bien. No, es decir, no hay una. Si no hay una penalidad extra a eso. Rectificar con los intereses, etc. Está bien. Pero eso sucede con todas las cuestiones en donde te lo deja a tu criterio, digamos. Está bien, pero ahora suponiendo, acá tenemos un número menor de 150, suponiendo que todas las compras fueron 2000 y pico, ahora qué pasa, yo acá pongo un 4000 acá, también extraordinario por Y sí, por lo extraordinario superior en en el ambos número. sentidos, para arriba o para abajo. Claro, Digamos, no está siguiendo un flujo normal de compras. claro, Que sería, es decir, el problema siempre está en definir qué es normal, pero bueno, se trata de sobreentender que normal es un ciclo del negocio habitual. sí, 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 eso. Es decir, también el normal puede alterar también, por supuesto, el periodo. Una heladería se supone que va a comprar más en enero que en junio. Bueno, normal dependerá del negocio del que estás hablando. Está bien, sí, está bien. Gracias, Dios, gracias. No, de nada. Supongo. Ah, Porque en realidad, bueno, la ley tiene toda una parte agropecuaria que no lo vemos. Eso nunca se ve. Lo que queda es beneficiar al exterior, pero no sé si lo dan. No sé si lo va a querer dar el profesor. Porque siempre lo da él, pero él no está viniendo. Así que no sé si va a querer que lo demos o no. Pero de todos modos eso no altera la mecánica del cálculo. Porque eh, estos criterios en realidad bueno, viene de cambio no, viene de cambio no es un criterio porque es un método de evaluación. Pero lo otro que te da opción, la provisión de gratificaciones o lo de de reemplazo, son opciones que da la ley, con lo cual, por defecto, eso opera el criterio normal. Es decir, por defecto no existe venta y de reemplazo. Y por defecto, lo que hay es computar los incobrables reales. Los otros dos criterios son opciones que te da la ley que, como le mostré, en realidad lo único que hacen es desparraban el efecto del impuesto a lo largo del tiempo. Cosa que hoy es muy difícil de establecer porque eso es muy bueno si no hay ajuste por inflación y si las alícuotas no cambian. Cuando esas condiciones no se dan, no sabes qué puede pasar, es impredecible determinar si te conviene o no te conviene. Así que, como viene de cambio, es un criterio que hay que seguir, no es una opción, salvo la de plaza, pero eso es una opción dentro del criterio.
Amortizaciones es un criterio y honorarios es lo que dice la ley y el ajuste por inflación es lo que dice la ley. Es decir, que todo pasa por ahí. Que de hecho en los integrales lo único que puede suceder es que el integral sea más difícil. Es decir, con más cosas. Pero no hay más cosas que esas. ¿Se entiende, no? Es decir, porque es un cuadro de resultados y lo que hay es eh, estoy buscando el integral. ¿Cuál era? El 18, ¿no? No, el 18 era de persona. Ah, el 30. El 33. Y la integral es el mismo, el 27, 30 y 36. Por eso, ahí están. No, 30 es bienes personales. Yo hice uno, ¿no? Yo hice un integral. Sí, sí, sí. El 27 se hizo también. Yo hice el 30. No, es que no hay más que eso. Es decir, después están las pequeñas cosas, los intereses que son deducibles y no, las multas, bienes personales sustituto, pero no hay más, porque ¿qué tiene el cuadro de resultado? Ventas y gastos. Es decir, y los gastos son costo de mercadería vendida, gasto de administración, impuestos, tasas, diferencias de cambio, amortizaciones, y no hay más que eso. Y un gasto, Lo único que puede ser es que todo sea más complicado. y un gasto de administración básico, generalmente en un ejercicio de la guía aparecen los gastos de organización, que eso se lo puede afectar impositivamente, un solo ejercicio o diferirlo hasta 5 ejercicios. Sí. Y luego los intereses, básicamente, se lo reconoce impositivamente siempre y cuando sean devengados. Si vos reconoces un interés en el cual no se encuentra devengado y totalmente lo pusieron devengado, esto se tiene que anular. No, no sé por qué decís eso. Los intereses siempre van a estar devengados. No, pero si contablemente reconoces un interés que todavía no se devengó, te pone la nota. Pero eso es un error. Si no puede haber un interés que no esté devengado contablemente. ¿Por qué va a haber un interés que no esté devengado? Es un error, si tiene que ser devengado siempre. Los intereses hay que devengarlo contablemente. No, porque creo que había un ejercicio de la guía que pasaba eso, había un interés que se encontraba devengado y no se debió devengar. Reconoció un Ah, interés. bueno, porque te está dando como una especie de error, supongo. Sí, eso, por eso. Bueno, pero eso Sí, es, cuando hay eso eso, dije ese que, error hay que ajustarlo. eso dije, claro, pero ahí no es que, eso no es un ajuste impositivo, es un ajuste de que está mal el balance, digamos. Así es. Pero bueno, eso Eso quería decir. es un tema aparte. El interés siempre va a estar devengado, siempre. Y en los resultados de interés negativo, el que no es deducible es el punitorio. El recesitorio deducible. Claro, el punitorio no y las multas tampoco. Y,
Y también no es deducible la producción de impuesto a la ganancia, creo. No, bueno, por supuesto. Eso por supuesto. Porque Bueno, tengo el artículo 92, dice el impuesto de esta ley y todo aquello de impuestos de aquellos terrenos que no se pueden, no tienen condiciones de ser explotados o alquilados. sí, pero son dos cosas distintas que están en el mismo renglón. El impuesto de la ley, por supuesto que no. Eh, digamos, primero porque se suma al inicio de todo el resultado contra el pasivo. Y después, creo que incluso en el que vimos conmigo, había un error o había un ajuste contable, pero bueno, eso desde ya también se elimina. De todos modos, eso fue algo que en la realidad no puede suceder, porque ¿dónde está contabilizado ese error? Digamos, eso se supone que está puesto en la misma cuenta de resultado. ¿Dónde lo puso si no? Y ya la cuenta de resultados la eliminé al inicio. Es decir, desde ya. Ahora, lo que sí no es deducible son los impuestos, porque todos los impuestos y tasas que se paguen por la actividad son deducibles. El que no es deducible es sobre un impuesto baldío, sobre un terreno baldío. Que bueno, por razón obvia, si está baldío, no está afectado a la actividad. Ahora, todo lo demás, tasa municipal, seguridad e higiene, ingresos brutos, impuesto al cheque, bueno, todo es deducible. Bueno, otra duda no hay. Por mi Bueno, parte, no. bueno, entonces vemos cómo se sigue.